Bien, entonces, estamos con célula. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de célula. De la célula típica o básica. ¿Sí? ¿Cómo es su organización? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver cómo está organizada. Pero antes, les quiero explicar algo. ¿Qué significa célula típica o básica? ¿O por qué se le dice típica o básica? Se le dice así porque es un modo que tenemos para dibujarla y explicarla. En otras palabras, no existe la célula típica o básica así como está dibujada acá en nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, yo no tengo una célula de color amarilla con estos colores rojos, ¿sí? No existe. Se dice típica o básica porque es la que yo utilizo, ¿sí? Con fines didácticos, con fines explicativos, para explicar mejor qué es una célula, cómo funciona, ¿sí? O sea que es una manera, es un recurso lo más fácil posible, lo más didáctico para poder explicar lo que es una célula de nuestro cuerpo. Por eso después se va complicando un poco más, porque las células de nuestro cuerpo no son así como están dibujadas acá. Como dije, no tenemos una célula pintada de color amarillo, por ejemplo. Básicamente acá, ¿sí? Esto es una esfera. A ver si se ve bien ahí. Esto es una esfera. Yo le corté un pedazo, o sea, simula hacer esta célula. Yo le corto un pedazo, le saco un pedazo y puedo observar qué hay dentro de la célula, qué existe en el interior. La definición de esta célula típica o básica, la definición es que la célula es una unidad anatómica microscópica, ¿sí? O sea que si yo la quisiera ver en su realidad, sería algo así del tamaño de este punto que estoy haciendo acá. Más chiquita todavía. Mucho más chiquita que ese punto que está acá. O sea que acá yo la agrandé miles de veces para poder verla en mi dibujo, ¿no? Suponiendo que esto fuese un microscopio. O sea que esto sería otro puntito, esto sería otra célula, esto sería otra célula. Nosotros en el cuerpo humano tenemos aproximadamente 100 billones de células, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a la célula típica o básica. Yo no podría dibujar 100 billones de células, o no podría dibujar todas las células del cuerpo. Por eso dibujo una sola, ¿sí? Que nuclea a todas las demás. Básicamente esta célula tiene todos los componentes y la forma que tienen el resto de las diferentes células. Sí, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero como dije, la célula es una unidad anatómica microscópica y funciona como una estructura viva. ¿Sí? Esto es una estructura, funciona como una estructura viva que puede sobrevivir por sí sola. Por eso es autómata. Se dice que es autómata porque puede sobrevivir por sí sola, siempre y cuando los líquidos que la rodean, ¿sí? Porque esta célula en el interior, el azul, representa líquido, llámese agua, y fuera de ella alrededor también existen líquidos, ¿sí? Ahora le vamos a poner agua. Yo estoy acá tratando de mezclar un poco los términos de los libros con términos de mis propias palabras. Por ejemplo, yo le puse acá esto agua, líquido. ¿Sí? Está bien de cualquier forma. Sabiendo que hay líquido fuera de la célula y sabiendo que hay líquido dentro de la célula, con eso ya es suficiente. Entonces, siempre y cuando este líquido le proporcione a la célula que los nutrientes necesarios, vamos a usar otro color, los nutrientes necesarios para que ésta pueda sobrevivir y pueda ser autónoma. Esto le tiene que proporcionar nutrientes. En este líquido, sí, circulan nutrientes, existen nutrientes que tienen que ir dentro de la célula. Y a su vez, la célula produce desechos como que tienen que salir de la célula. ¿Sí? El desecho es el CO2, el dióxido de carbono. Luego vemos esto, ¿sí? Lo vemos más adelante. No me quiero ir de este dibujo. Entonces,
organización de las células, ya tenemos la definición, ya dijimos la definición, ¿sí? Que es una unidad anatómica microscópica. Ahora vamos a responder a esta pregunta: ¿cuáles son sus componentes? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de la célula? ¿O cuáles son sus partes? ¿Sí? ¿Cuáles son sus partes? Sus ladrillos que la forman. Esto es una estructura, por lo tanto tiene que tener partes. Vamos a empezar por decir que la célula tiene un núcleo, que es este que está acá, ¿sí? Que también está cortado, al igual que la célula, es una esfera, núcleo. Vamos a ponerle el núcleo, o sea, ¿cómo se llama? Esto que está en el interior del núcleo, que es importante, se llama ADN. O sea que el ADN se encuentra en el interior del núcleo. Luego existen otras organelas, ¿sí? A esto se le llama organela, a las estructuras, a los componentes de la célula, ¿sí? Se le llama organela. Estas organelas, dije, un núcleo. Luego encontramos otras organelas que se llaman mitocondrias. Mitocondrias. Estas producen energía para la propia célula, porque además de nutrientes, ¿sí? Además de nutrientes, la célula va a necesitar energía para su vida, para que viva, para que pueda vivir y pueda funcionar. Y pueda, por ejemplo, sacar los desechos e ingresar los nutrientes. Para todo eso se necesita energía. También tiene lo que se llama, esto que está dibujado acá, como una especie de red, ¿sí? Retículo endoplásmico. En este caso es liso, retículo endoplásmico liso, ¿sí? Básicamente los retículos son una red de membranas, ¿sí? Así como está dibujado acá, es una red, ¿sí? De membranas. Son membranas, una red de membranas. También, aparte del retículo endoplásmico liso, a veces, ¿sí? Se le adhieren o se le pegan a su costado lo que se denominan otras organelas que se llaman ribosomas. Cuando el retículo endoplásmico liso contiene ribosomas, pasa a llamarse retículo endoplásmico rugoso. Bien, entonces ahí ya vamos teniendo las partes, las estructuras que vamos a encontrar básicamente, ¿sí? Dentro de esta célula que tenemos acá dibujada. ¿Qué otro componente encontramos? Bueno, que no son organelas, sino que el líquido que se encuentra dentro de la célula se llama citoplasma. Este líquido, ¿sí? Pintado con azul, se llama citoplasma. 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 ¿Sí? El líquido intracelular también se le dice. Líquido intracelular. A diferencia del que está afuera de la célula, que se llama líquido extracelular. Líquido extracelular. Entonces tenemos el citoplasma o líquido intracelular y el líquido extracelular que está fuera de la célula. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué se llama? ¿Qué hace que sea líquido intracelular y qué hace que sea líquido extracelular? ¿Por qué uno está fuera y otro está dentro? ¿Por qué? Porque tenemos la membrana plasmática. ¿Sí? Tenemos la célula, está recubierta por una membrana. Es importante esta membrana, es lo que vamos a también a hacer hincapié. No vamos a hacer hincapié tanto en las organelas, ¿sí? Solamente nombrarlas y por ahí decir la función de la mitocondria, que es una función energética, nombrar el núcleo, eso de que en el interior contiene ADN. Pero la membrana, ¿sí? La membrana plasmática, la membrana celular, sí la vamos a desarrollar. Entonces,
La membrana que está pintada con amarillo se llama membrana celular. Es lo que divide el líquido de afuera, o el líquido extracelular, del líquido que está dentro de la célula, del líquido intracelular. Esto es importante, saber para qué existe la membrana, cuál es la función de la membrana. Primero vamos a ver su estructura, cómo es su estructura de la membrana. Vamos a hacer un enfoque ahí. Bien, entonces yo tomé un pedacito de esta membrana, al igual que amplié el punto de la célula, lo amplié acá. Yo acá tomo el punto de un pedacito, un corte de la membrana y lo amplío. La membrana básicamente está constituida por una bicapa de fosfolípidos. O sea, bicapa quiere decir que tiene dos capas. Dos capas. Una capa, ¿sí?, que es esta de acá, y otra capa que está acá. Bien, fosfolípido, ¿sí? Y tomo la palabra lípido, quiere decir que está relacionado con los lípidos, o sea, en este caso los aceites. Porque si bien estamos hablando de estructuras, la membrana en particular, no es una estructura sólida, sino que es una estructura líquida, como el aceite, ¿sí? Al igual que el aceite, es una estructura líquida, es un fluido, ¿sí? Es un líquido. ¿Qué tiene de importante acá? ¿Qué hace acá que yo diga que esto es un aceite? Que no se mezcla con el agua. No se mezcla con el agua. Entonces, al no mezclarse con el agua, ¿sí?, me permite dividir el líquido extracelular del líquido intracelular. Porque si esta membrana, que acá están las dos capas, yo dibujé acá, la dibujé doble. Esta membrana se mezclara con el líquido, todo esto sería un solo líquido. ¿Ok? No habría medio extracelular, líquido extracelular, ni líquido intracelular. Pero como la membrana funciona como un aceite, divide las dos aguas. ¿Sí? Divide las dos aguas. El agua que está dentro de la célula y el agua que está fuera de la célula. Bien. Entonces, esta bicapa de fosfolípidos, yo dibujé acá un fosfolípido. Esto es uno. Tiene una cabeza, ¿sí?, una cabeza con dos colas. La cabeza se dice que es hidrófila. Hidrófila quiere decir que tiene afinidad por el agua. Afinidad por el agua. En mis palabras, estas cabezas que están fuera de la membrana no tienen ningún problema con el agua. Pueden estar en contacto con el agua. De hecho, están en contacto. ¿Sí? Acá la cara externa de la membrana, la parte de afuera, está en contacto con el agua. ¿Sí? Porque sus cabezas son, como dije, hidrófilas. Tienen afinidad por el agua. Ahora, las colas que están acá adentro son hidrófobas. Hidrófobas. Las colas son hidrófobas. Sí. Bien. Ahora, las colas que están acá, las colas, ¿sí?, de esta bicapa, que están dentro de la capa, ¿sí?, apuntan hacia adentro, son hidrófobas. Odian el agua. Odian el agua las colas. Por eso se enfrentan entre ellas. Y acá no hay agua. En el interior de esta membrana, ¿sí?, no hay agua.
No puede haber agua, no hay agua en el interior de las membranas. Por eso las colas, al rechazar el agua, se unen entre ellas, se amigan entre ellas. Pero fíjense que del lado interno, en el interior de la célula, ¿sí?, también, como dijimos, se encuentra el líquido intracelular. Como las cabezas son hidrófilas, que tienen afinidad por el agua, que les gusta el agua, que no tienen problemas con el agua, sí entran en contacto con el agua. O sea que, en otras palabras, dentro de la membrana, perdón, del lado interno de la membrana, no es dentro, dentro de la membrana no hay agua. Del lado interno de la membrana sí hay agua, que se llama líquido intracelular. Y por fuera, que también hay agua, sí, por fuera, la capa externa de la membrana entra en contacto con el agua, ¿sí? Si es afuera, es líquido extracelular. Entonces, retomemos un poco. Tenemos la definición general de células. ¿Qué es una célula? Sabemos que hay 100 billones de células en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sabemos que no podemos dibujarlas a todas y que la mayoría son diferentes. Ya vamos a ver que en línea general hay 4 tipos de células especiales, diferenciadas de la célula típica. Por eso a esta se le llama célula típica o básica, ¿sí?, porque se las diferencia de las que vienen más adelante. Dijimos que la célula tiene partes o componentes, que son sus organelas, tiene una membrana que recubre y protege esas organelas, y esas organelas flotan en un medio líquido que se llama líquido intracelular. Hay varias definiciones de célula, ¿sí? No es que la mía es la única, no, ¿sí? No es así. Hay diferentes definiciones, pero en línea general yo tomé la que me parece más práctica para memorizar, que es una unidad anatómica microscópica, ¿sí? Solamente se puede ver en el microscopio, o también se puede ver acá dibujada. Es más fácil si la dibujamos, porque además le podemos pintar todas sus partes. Dije unidad anatómica microscópica, o que esta funciona como una estructura viva, ¿sí? Esto funciona como una estructura viva, autómata, que puede sobrevivir por sí sola, siempre y cuando los líquidos, ¿sí?, que hay en su interior, como los que los rodean, le proporcionen los nutrientes adecuados, ¿sí? Entonces, esta estructura, que es básica, no quiere decir que sea desorganizada. Al contrario, esta estructura, esto que estamos definiendo acá, esto que estamos dibujando acá, es una estructura sumamente organizada, ¿sí? Muy organizada. Funciona de manera, como se dice, funciona como un violín, funciona a la perfección. Ese nombre está relacionado con un concepto de homeostasias o homeostasia. Luego lo vemos y luego lo escribo, porque es un concepto que hasta a mí me cuesta pronunciarlo. Entonces, esa organización perfecta está dada por sus partes. Sus partes están organizadas de tal forma que la célula pueda vivir por sí sola. Una parte de ella importantísima es la membrana, que me divide los líquidos del interior de la célula del exterior de la célula. Y otras partes son las organelas, como dije, la mitocondria, fuente de energía, el retículo endoplásmico liso, el núcleo con su ADN, ribosomas que junto a un retículo endoplásmico liso van a convertir a este retículo en un retículo endoplásmico rugoso. Entonces, por ahora ahí ya tenemos un concepto de célula típica,
célula típica de sus componentes y cómo hicimos, cómo se organiza la célula, ¿sí? Vimos cómo está organizada una célula y cuál es su definición. Vimos la definición de células. Ahora, continuemos. Si continuamos, vamos a empezar a desarmar partes. Luego vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esos nutrientes, cuáles son los desechos que produce la célula en los próximos videos y algunas otras cosas más. Y sobre todo, cómo funciona el mecanismo de transporte celular, cómo pasa una sustancia de adentro de la célula hacia afuera y cómo pasan las sustancias, como por ejemplo los nutrientes, cómo pasan hacia adentro de las células, porque dijimos que si la membrana divide, no permite el pasaje del agua, por ejemplo, ¿cómo hace para permitir el pasaje de otras sustancias, como los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono? Ya vamos a ver eso. Eso se llama mecanismo de transporte de membrana, que lo vemos en los siguientes videos.